Muchísimas gracias, estimados. Entonces vamos a comenzar la sesión el día de hoy y habíamos quedado justamente en hacer una revisión básica pues acerca de neurotransmisores, porque claro que sí nos interesa comentar eh, e indagar un poquito más acerca, claro, del funcionamiento de estos elementos, porque son la base fundamental también del proceso de información, de procesamiento pues de la información. Entonces, en ese sentido, vamos a ir revisando justamente algunas particularidades de los neurotransmisores, ¿sí? Eh, Referido pues a lo que compete a la definición de un neurotransmisor, esto equivale a decir a que estas moléculas propiamente pues son sustancias químicas que se van a encargar de la transmisión de las señales que parten desde una neurona presináptica hacia una siguiente neurona que vendría a ser una neurona postsináptica a través del proceso que se denomina pues sinapsis. En este sentido, sabemos que los neurotransmisores pueden producir como efecto o la excitación o la inhibición de la neuronita, dependiendo del receptor al que se vayan a unir. Los neurotransmisores como tal se elaboran o se producen pues al interior de la neurona y principalmente se van a producir en el soma de la neurona. En el soma o cuerpo de la neurona, estos neurotransmisores van a viajar a través del eje axonal gracias a la estructura que también conocemos dentro del axón, que vendrían a ser los microtúbulos o estas neurofibrillas muy delgaditas que se encargarán pues de transportar y de llevar en una dirección hacia los botones terminales, ¿no? Acá el transporte pasa entonces desde el cuerpo, desde el soma, hacia la, hacia los botones terminales a través de estas estructuras. En el caso de que los neurotransmisores pues llegan justamente a los botones terminales, estos se quedan adheridos a la parte más polar, digamos, de los microtúbulos y cuando llegan hasta allá, pues se van a empezar a llenar dentro de las vesículas sinápticas. En este caso, las vesículas que contienen a los neurotransmisores están adheridas todavía a los microtúbulos en la parte final y se dice pues que los neurotransmisores, el movimiento de las vesículas que contienen los neurotransmisores, principalmente va a responder a un efecto que produce o que lo produce principalmente pues la entrada de calcio a los botones terminales. Entonces se establece o se dice que en realidad el movimiento de las vesículas es calcio dependiente, ¿no? Porque al ingreso del calcio, decíamos, a los botones sinápticos, pues estas vesículas se van a desprender de las terminaciones propiamente de los microtúbulos y van a, digamos, un poco imaginando cómo se van desprendiendo, van a caer hasta el fondo de la membrana presináptica. Y en este proceso, al entrar en contacto con la membrana presináptica, se va a ejecutar el proceso que se conoce pues como exocitosis o liberación de los neurotransmisores hacia el espacio sináptico. En este caso, pues esta liberación producida por la exocitosis está regulada entonces por el potencial de acción que decíamos que llega hasta el botón terminal y que va a permitir pues la entrada de
calcio al interior del botón terminal. En ese sentido, sabemos que el proceso de exocitosis también responde a la fusión de ambas membranas, tanto de la vesícula como de la membrana presináptica. Existen pues procesos bioquímicos propiamente asociados a la neurotransmisión, y en este caso pues sabemos que el almacenamiento corresponde a las vesículas sinápticas propiamente. El almacenamiento de los neurotransmisores va a corresponder a las vesículas sinápticas. La liberación del neurotransmisor se libera a través de las vesículas por la extremidad de la neurona presináptica durante lo que es la propagación del impulso nervioso. Y en este proceso se realiza pues el proceso de exocitosis, que va a activar el traslado de estas vesículas a los lugares de su liberación. Y es así que más o menos pues una lluvia de neurotransmisores migrará hacia el espacio sináptico para poder ejecutar el proceso como tal. Podemos observar también en cuanto a lo que compete a la membrana post-sináptica, que existen receptores especializados para la llegada justamente del neurotransmisor. Estos receptores que están localizados en la membrana postsináptica responden pues a dos tipos de recepción. Por un lado tenemos a los receptores ionotrópicos, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener a los receptores metabotrópicos. Hablando acerca de los receptores ionotrópicos propiamente, pues estos son canales, son estas proteínas que están adheridas a la membrana postsináptica y que van a permitir el paso de las moléculas o de los iones propiamente que están distribuidos pues en este espacio sináptico. En este caso, los ionotrópicos se denominan así porque son canales que permiten el paso rápido o el paso veloz, digamos, de los iones del medio externo de este espacio sináptico hacia el medio interno de la neurona. Entonces, estos van a depender principalmente de los ligandos para su apertura. Y esta apertura tiene que ser muy veloz porque van a permitir que justamente pues los iones, por ejemplo, de sodio o los iones de potasio propiamente ejecuten el paso a través de este canal de forma muy rápida para poder así actuar directamente sobre lo que es, por ejemplo, el potencial de membrana, ¿no? Entonces deben estos canales encargarse de que el paso de estas moléculas en específico pues sea un paso rápido, ¿sí? Digamos que estos canales pues se encargan y están regulando en primera instancia a lo que va a ser la iniciación pues del proceso propiamente de potencial de acción, ¿sí? Entonces sí son canales especializados que van a permitir el paso rápido de los iones o las moléculas que están en este espacio sináptico. Los otros canales o los otros tipos de receptores que también se encuentran localizados en la membrana de la neurona postsináptica, pues son los receptores de tipo metabotrópicos. Y estos receptores en realidad los vemos pues acá en esta sección, ¿sí? Estos receptores son receptores propiamente de neurotransmisores, pero que no son propiamente canales, ¿sí? No son canales, es decir, no son estos pasos abiertos, digamos, para que un ion pase a través de ellos. Estos receptores más bien se van a encargar de generar un cambio de tipo metabólico al interior de lo que es la neurona como tal. Entonces, en este contexto, los receptores metabotrópicos
se van a unir a unas proteínas especializadas, ¿sí? Que las proteínas están compuestas por secciones propiamente moleculares de las cuales se van a desprender o se van a repartir pues algunas secciones y van a viajar estas subunidades a adherirse internamente en el medio interno a lo que es el canal receptor. En este caso, entonces, el evento metabotrópico responde a lo que se conoce como un segundo mensajero, ¿sí? En primera instancia recibe al neurotransmisor, este neurotransmisor va a ejecutar un cambio a nivel interno en lo que compete a la unión del receptor con la proteína G, y esta fusión, digamos, de estos elementos va a mandar un mensaje o un mensajero, diríamos, hasta la proteína encargada de aperturar canales también especializados en cierto tipo de iones, sean así iones de potasio, sean así iones de sodio, sean así iones también de cloro y demás, ¿no? Entonces, en este contexto, los metabotrópicos como tal tienen un proceso también de lentificación en su activación, ¿no? Entonces, suelen ser mucho menos veloces, pero propician lo que se llama la potenciación a largo plazo, ¿sí? Esto quiere decir que propiamente van a actuar durante mucho tiempo en la neurona y van a permitir así que la neurona incluso pueda cambiar su condición para lo que es el proceso, por ejemplo, yo que sé, de aprendizaje de una conducta, ¿no? Entonces estos receptores metabotrópicos actúan especialmente en mucho tiempo, tienen un proceso mucho más largo de actuación y van a favorecer esta potenciación a largo plazo. Mientras que los ionotrópicos están especializados en lo que es el proceso veloz de transmisión de iones hacia el interior de la neurona. En cuanto a las diferencias que podemos encontrar entre estos receptores ionotrópicos y o metabotrópicos, pues hablamos de diferencias en la estructura, de diferencias pues en el movimiento propiamente que van a regular la modulación del canal, en lo que es la producción o no de un segundo mensajero que se va a encargar especialmente de regular la activación de los canales especializados en las neuronitas que responden justamente a la acción del segundo mensajero. También se diferencian en lo que compete al efecto de neurotransmisor pues en los canales. En el caso de los ionotrópicos pues decimos que propiamente el paso es muy veloz, equivaliendo más o menos a de 1 a 5 milisegundos, a diferencia, por ejemplo, el metabotrópico, que va a depender de este segundo mensajero para su apertura y que va más o menos de 100 milisegundos en respuesta hasta varios días para favorecer el potenciamiento a largo plazo. También pues podríamos hablar de diferencias en la localización y el tipo de canales involucrados en el mismo y el número de canales que se ven afectados en cuanto pues se ejecuta la acción de los receptores o ionotrópicos o los metabotrópicos, ¿no? Entonces hay una diferencia de una apertura respondiendo a una molécula de neurotransmisor en los ionotrópicos frente a la apertura de varios canales que también responden a la unión de esta molécula de neurotransmisión, pero que dependen del segundo mensajero, ¿no? Entonces son, digamos, algunas particularidades propias de los receptores, de estos receptores especializados que se encuentran principalmente en la membrana postsináptica. A partir de ello, pues las sustancias químicas propiamente que son utilizadas para transmitir información
dentro de y entre los organismos, pues se van a diferenciar o van a tener ciertas particularidades, siendo que estas sustancias pues pueden ser neurotransmisores o pueden ser neuromoduladores, podrían ser hormonas y o ferormonas que se van a encargar finalmente estas sustancias de controlar la conducta de las células. Y asimismo, pues al ejecutar un control sobre la célula como tal, también van a ejecutar control sobre el funcionamiento, por ejemplo, de los órganos o del ser, pues en su totalidad. Entonces, todos los métodos de transmisión propiamente van a requerir de la presencia de células que se encargan de liberar la sustancia, que en este caso sería justamente, por ejemplo, la célula o la neurona presináptica, y también moléculas proteínicas especializadas que detectan la presencia de estos elementos químicos y que son los receptores que están localizados en la membrana postsináptica. Los neurotransmisores, entonces, pues son liberados por los botones terminales de las neuronitas y son detectadas por los receptores contenidos en lo que es la membrana postsináptica, que está localizada a muy poca distancia de la membrana presináptica. En este caso, pues para considerar una sustancia como neurotransmisor, se debe reconocer que la sustancia química se sintetiza principalmente en la neurona, ¿no? Entonces, no hay otra célula del cuerpo que sintetice como tal neurotransmisores. Entonces, decíamos que justamente la síntesis pues, de neurotransmisores se realiza en primera instancia en el soma y viaja hacia la terminal presináptica, cambiando así la polaridad de la membrana postsináptica en cuanto es recibida o recepcionada por estos receptores o ionotrópicos o metabotrópicos, ¿no? Y por último, pues diríamos que estos elementos o estos neurotransmisores propiamente se eliminan en la hendidura sináptica en forma oportuna, respondiendo a todo el proceso de transmisión pues de la información o esta transmisión de los potenciales eléctricos que luego se transformarán en la liberación de sustancias químicas. Los neuromoduladores, por ejemplo, pues viajan mayores distancias diferente a lo que los neurotransmisores pueden ejecutar, y en este caso son también liberados por los botones terminales, pero segregados en mayores cantidades, ¿no? En este caso, estos se encargan de modular la actividad de muchas neuronas en partes específicas del cerebro, ¿no? Algunos de estos neuromoduladores, por ejemplo, podrían ser recogidos por los vasos sanguíneos y distribuidos así hacia el cerebro. En cuanto a los tipos pues, de neurotransmisores, según el tamaño que tienen, sí existen dos clases de neurotransmisores: los neurotransmisores de moléculas pequeñas y o los neurotransmisores de moléculas mayores o más grandes, que son llamados neuropéptidos. En cuanto a los neurotransmisores de moléculas pequeñas, estos justamente se sintetizan en el soma y se transportan hacia la terminal del axón por medio de lo que se conoce como el transporte anterógrado, ¿no? Este transporte anterógrado propiamente entonces va a viajar hacia la terminal del axón a través de los microtúbulos. En este caso, pues ahí se van a ensamblar, ¿sí?, como neurotransmisores dentro de las vesículas sinápticas, e incluso pueden reelaborarse dentro de la terminal del axón, en este caso ya respondiendo al proceso de endocitosis. Dentro de los subtipos que podemos encontrar entre los neurotransmisores de moléculas pequeñas, existen varios de ellos muy conocidos, tales como por ejemplo los aminoácidos. Encontramos entre ellos, por ejemplo, pues al glutamato, al aspartato, al GABA y a la glicina.
Otro tipo de neurotransmisores también de moléculas pequeñas, como la serotonina, la histamina, las catecolaminas, la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, son los neurotransmisores, digamos, más conocidos que responden a esta categoría, pues, de moléculas pequeñas. En el otro caso, pues, encontramos a los neurotransmisores de moléculas mayores o más grandes, conocidas como neuropéptidos, y en este caso, pues, estos son menos conocidos en realidad que los neurotransmisores de moléculas pequeñas. Estos neuropéptidos son aminoácidos de cadenas cortitas que constan más o menos entre 3 y 36 aminoácidos en su estructura y se suministran justamente a la terminal del axón de forma final y se almacenan en las vesículas también del eje axonal. En este caso, pues después del proceso de exocitosis, ¿sí?, los neurotransmisores neuropéptidos regresan al cuerpo celular de la neurona para su reelaboración, nuevamente respondiendo al proceso de endocitosis. En cuanto a la clasificación de los neurotransmisores, se debe tomar en cuenta la composición química de los mismos y estos se pueden clasificar principalmente en 4 subtipos. Tenemos a los colinérgicos, a las monoaminas, a los aminoácidos y a los péptidos. Entre los colinérgicos, pues la acetilcolina. Entre las monoaminas tenemos también subcategorías que vendrían a ser las catecolaminas y las indolaminas, y dentro de las catecolaminas pues tenemos a la adrenalina o a la epinefrina, a la noradrenalina o norepinefrina y a la dopamina. En el caso de las indolaminas vamos a tener pues a la serotonina y la melatonina y la histamina. En este caso, también dentro de la clasificación encontramos a los aminoácidos, los más conocidos, pues como el GABA, también otros como la taurina, la ergotioneína, la glicina, la betalanina, el glutamato y el aspartato. Y dentro de los péptidos, justamente a la endorfina, la encefalina, la vasopresina, la oxitocina, la orexina, neuropéptidos y sustancia P, dinorfina, ¿no? Entonces, en esta categorización, pues ahí subrayados principalmente los más conocidos y los de acción más conocida dentro del sistema nervioso como tal. Si hacemos una revisión pues de algunas características propias de estos neurotransmisores, diríamos que algunos de ellos, o más bien la mayoría de ellos, suelen ser de función mixta. Esto quiere decir que pueden ser tanto inhibidores como excitatorios, ¿sí? Pero generalmente predomina un tipo sobre otro. Esto puede ser que sean mixtos, pero por lo general, pues puede ser mayormente excitatorio o podría ser mayormente inhibitorio, excepto en el caso de el glutamato y el GABA, que vendría a ser justamente el glutamato, el neurotransmisor excitatorio más abundante del sistema nervioso central, y en el caso del GABA, más bien al contrario, el neurotransmisor inhibitorio más abundante del encéfalo, ¿no? Entonces, respecto a las otras categorías de neurotransmisores, dentro de los más conocidos que podríamos ver a lo largo pues de esta formación, por ejemplo en neuropsicología, pues nos vamos a encontrar o con los inhibitorios o con los excitatorios, pero que responden justamente a una categoría mixta, pero donde predomina, decíamos, alguno de ellos en cuanto al funcionamiento de los mismos. Vamos a hacer una revisión también muy pequeña acerca entonces de lo que sucede pues con cada uno de estos neurotransmisores y cuál es el funcionamiento que ejecutan
pues en cuanto al funcionamiento del sistema nervioso central, principalmente a nivel de cognición y de conducta, ¿sí? En el caso de la acetilcolina, está principalmente asociada a lo que es el control del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Por tanto, pues también responde a lo que es el buen funcionamiento de la actividad cortical. Se encarga de regular lo que es el ciclo de sueño-vigilia y el funcionamiento cognitivo, además de la plasticidad cortical, participando pues activamente de este fenómeno. La acetilcolina propiamente es importante en los procesos cognitivos por esta categoría de regular pues la actividad cortical, ¿no? Y por tanto un daño en el sistema colinérgico que afecte la producción o incluso la recepción pues de la acetilcolina, eh, principalmente por ejemplo en lo que es el prosencéfalo basal, esto quiere decir en la parte anterior, ¿verdad?, del cerebro, pero en la parte basal, en la base, sí, podría producir importantes déficits cognitivos. Desempeña una función importante principalmente en lo que es la formación de nuevos contactos sinápticos en el prosencéfalo relacionados con la cognición. En este caso, por ejemplo, las neuronas colinérgicas del prosencéfalo basal sufren pues cambios degenerativos moderados durante el envejecimiento, ¿no? En el envejecimiento normal, y se relacionan con lo que es la disminución progresiva en la memoria, que es muy característica del envejecimiento en condiciones normales. Si se da una mayor pérdida celular, por ejemplo, en trastornos como la enfermedad de Parkinson o el síndrome de Down o el síndrome de Korsakoff y la enfermedad de Alzheimer, pues también podemos observar más o menos las mismas características después de un consumo crónico o excesivo de alcohol y o de un traumatismo cerebral. Esto podría afectar directamente a lo que es la síntesis e incluso decíamos, la liberación y o la captación de la acetilcolina, pudiendo alterar pues principalmente o digamos afectar directamente al proceso de memoria. En el caso del glutamato, ¿sí? Si hablamos del glutamato, pues de los neurotransmisores excitatorios, el glutamato viene siendo, perdón, el caballo pues de batalla del sistema nervioso central. Más o menos el glutamato está o se produce pues o está referido a un equivalente del 75% de las vías o las redes neuronales, ¿sí? Entonces, casi todas las neuronas del sistema nervioso central son de tipo glutamatérgicas. Los niveles reducidos de las células gliales, por ejemplo, en las regiones del cerebro que están identificadas como anormales en los pacientes, principalmente con trastornos del ánimo, pues plantean la interrogante de cuál es la capacidad de las células gliales en estas áreas para mantener los niveles normales de glutamato, ¿no? Entonces, pareciera que existe una relación directa entre los niveles anormales de regulación del glutamato y los trastornos del estado de ánimo. Existen evidencias también indirectas que relacionan el glutamato con los trastornos de ansiedad e incluso con los trastornos por estrés postraumático. Dentro de lo que compete al ciclo glutamato-glutamina, ¿sí? Que es esta síntesis pues, de glutamato al interior de los astrocitos, que al interior de los mismos pues, se va a generar la glutamina, y que a su vez los astrocitos van a liberar estas sustancias al interior de las neuronas, volviendo a producir glutamato. Pues una alteración, por ejemplo, en este ciclo podría desempeñar una función importante en lo que es la esquizofrenia. Y se ha demostrado pues que los astrocitos en los cerebros, principalmente de pacientes con esquizofrenia, son mucho más
vulnerables a los daños mecánicos o estructurales que en los cerebros sanos como tal, ¿no? En el caso del NMDA, el N-metil de aspartato, existen muchos sitios receptores propios del glutamato, muchos de los cuales trabajan en conjunto con otro tipo de sustancias. En este caso, el receptor más conocido para el glutamato de tipo ionotrópico, pues es el NMDA. Este es crucial para mantener respuestas de tipo excitatorias prolongadas como las que justamente se aprecian en lo que es la conclusión, es decir, la finalización de las señales del dolor en la sustancia gelatinosa de la médula espinal. La potenciación también a largo plazo en el hipocampo depende del NMDA y la actividad epileptiforme puede verse justamente incrementada por una desregularización en el funcionamiento de los receptores NMDA para el glutamato, ¿no? El exceso de actividad, por ejemplo, en el receptor NMDA genera o podría generar muerte neuronal y se relaciona directamente con lo que es la demencia, ¿no? Que se puede apreciar principalmente en algunos trastornos de tipo neurodegenerativo, como es la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington y también el virus de inmunodeficiencia humana, que puede afectar directamente a los receptores NMDA. El receptor NMDA finalmente pues es importante en lo que es el proceso de memoria y la neuroprotección. En el caso del GABA, el ácido gamma aminobutírico, este pues es el principal neurotransmisor, decíamos, inhibitorio en el cerebro, ¿no? Y su acción consiste principalmente en poder hiperpolarizar la membrana postsináptica. Si bien las redes glutamatérgicas equivalen más o menos a un 75%, pues el resto de redes neuronales son casi todas del tipo GABA aminobutírico, ¿sí? Y existen tres clases de receptores para el GABA en la membrana postsináptica, y estos son el GABA A, el GABA B y el GABA C. En este caso el GABA A es el más común y se enlaza directamente pues con los canales iónicos que operan rápidamente. Entonces, por tanto, el GABA A, el receptor GABA A viene a ser de tipo ionotrópico. En este caso, pues se reconocen tres principales tipos de receptores GABA A, que vendrían a ser el GABA A alfa, el beta y el gamma A, ¿sí? Los receptores GABA B, más bien al contrario, vienen a ser de tipo metabotrópico, es decir, nuevamente responden a estos segundos mensajeros y al cambio pues metabólico que pudiera sufrir la neurona, por ejemplo, postsináptica. Por tanto, pues los GABA B son de acción mucho más lenta y se valen de este mensajero secundario, ¿no? En el caso del GABA C, el GABA C es de tipo ionotrópico, es un receptor de tipo ionotrópico y principalmente está localizado, o se ha descrito su función exclusivamente como receptor dentro de las células horizontales, principalmente de la retina. Aunque el GABA propiamente es un neurotransmisor inhibitorio, las neuronas de tipo GABAérgicas pueden hacer sinapsis en otras neuronas del mismo tipo y por tanto producir excitación durante el proceso de desinhibición, ¿no? Esta es una particularidad que podría tener podrían tener pues las redes GABAérgicas, pero que generalmente o mayormente son de tipo inhibitorias. Las redes neuronales que existen pues en la corteza constan principalmente de dos tipos de neuronas, ¿no? Las de proyección excitatorias, que generalmente son glutamatérgicas,
y el resto que consiste en interneuronas de circuito local que constituyen estas entre un 20 y 30% de todas las neuronas corticales, muchas de las cuales son GABAérgicas. Entonces, si hablamos justamente de conducta, diríamos pues que la mayoría de nuestras redes neuronales están respondiendo a procesos excitatorios, ¿sí? Y pocas de nuestras redes, el resto pues de nuestras redes neuronales responden a procesos inhibitorios o inhibidores de conducta como tal, ¿sí? ¿Dónde podríamos nosotros, por ejemplo, tal vez encontrar una red GABAérgica muy interesante? Pues en la corteza prefrontal, principalmente en aquella sección que se encarga en esta corteza de ejecutar lo que es el control inhibitorio de la conducta, ¿sí? Entonces ahí las redes GABAérgicas pues están o tienen una mayor proliferación y actúan de mejor manera en esta sección. En el caso de la noradrenalina, pues esta se produce principalmente en aquellas neuronas que forman parte del núcleo cerúleo y se forman en algunos núcleos pequeños también cercanos. La noradrenalina propiamente o norepinefrina, que también es llamada así, participa en el estado de alerta y su función es ayudar pues a concentrar la atención en estímulos sobresalientes. La noradrenalina se libera propiamente en respuesta a lo que es el estrés y tiene una función muy importante en lo que es el restablecimiento inducido por el estrés del consumo de fármacos, lo mismo que en la depresión. Los receptores de noradrenalina forman principalmente dos grupos, los alfa adrenérgicos y los beta adrenérgicos. Estos responden pues a una categoría de metabotrópicos propiamente, es decir, de respuesta pues lenta como tal, y cada uno de ellos tiene tres subgrupos. El sistema noradrenérgico propiamente dorsal, ¿sí? Va a surgir desde el núcleo cerúleo y se va a proyectar hacia las regiones del hipocampo, hacia atrás en el cerebelo y también hacia el prosencéfalo. Entonces pensamos más o menos que las redes noradrenérgicas, las redes noradrenérgicas se distribuyen en forma casi de un abanico, ¿no? Desde lo que es el cerebelo hacia el prosencéfalo, ¿sí? Pasando por regiones importantes como el hipocampo. El sistema noradrenérgico ventral, es decir, esta parte más ventral, pues casi hacia, digamos, hacia la parte media del cerebro, surge pues de varios núcleos de la médula y va a atravesar el puente y el tronco encefálico y se va a proyectar hacia el hipotálamo, hacia el mesencéfalo y se va a extender también hacia la amígdala cerebral. Entonces, esta red propiamente noradrenérgica se va a encargar de lo que es el sostenimiento pues del sistema de alerta general de nuestro organismo, ¿no? Entonces, este sistema de alerta que además va a favorecer, lo que es el procesamiento de la información a través de la regulación de la atención, ¿sí? Bueno, entonces esas son propiamente algunas particularidades, decíamos, muy generales de lo que es de lo que son pues los neurotransmisores y cómo funcionan dentro de este sistema nervioso central. En, en módulos posteriores, especialmente en los módulos propios que tienen que ver con neuroanatomía, estructural y funcional, y también en los módulos tales como el módulo de trastornos neurológicos, van a ver más a detalle todo este concepto y todo este fundamento propio de neurotransmisión, ¿sí? Bueno,
Les decía que para nosotros también es importante poder revisar entonces aquel fundamento que tiene que ver con los sistemas sensoriales especializados, porque a partir de este funcionamiento que compete pues a las redes neuronales y que están ligados justamente con lo que es el procesamiento de la información y el procesamiento propiamente de lo que compete a la comunicación nerviosa, podemos entender mejor cómo, cómo se ejecuta pues la conducta como tal, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando algunas categorías que tienen que ver con los sistemas sensoriales, ¿sí? Y en este caso vamos a revisar en primera instancia lo que compete a sistemas sensoriales especializados y en este caso a la audición, ¿sí? Si hablamos del proceso auditivo propiamente, ¿sí? Esto va a responder en primera instancia a lo que es la comprensión del estímulo, ¿no? El estímulo sonoro es producido pues justamente por la vibración de los objetos, ¿no? La vibración de los objetos que se ponen justamente en movimiento algunas moléculas que van a producir esta vibración en contacto con el aire. Es así que, por ejemplo, nosotros podemos escuchar el ruido de una campanilla, ¿sí? De una campanilla, porque esta va a producir, ¿sí? Una vibración que va a chocar pues con el aire que nos rodea y estas moléculas que están en el aire se van a movilizar hasta nuestros oídos. Esta vibración del objeto propiamente equivale a una vibración entre 30 y 20,000 veces por segundo. Y esto es lo que va a generar, ¿sí? Que se estimulen unas células especializadas, unas células receptoras que se encuentran pues en nuestros oídos y que se encargarán de percibir los sonidos, ¿sí? Entonces este estímulo propiamente sonoro o el sonido es un evento de tipo físico, ¿sí? Es un evento de tipo físico que justamente va a responder a este fenómeno de lo que es el movimiento de estas moléculas en el aire para llegar hasta nuestros oídos, ¿sí? Cuando hablamos de sonido, debemos hablar de algunas dimensiones propias o particularidades propias del sonido que responden a la altura tonal, al volumen y al timbre, que son estos elementos que percibimos y que provienen pues de estas vibraciones. Aquí podemos observar en particular este elemento que corresponde a la longitud de onda, a la amplitud y la frecuencia con la que viaja el sonido. En este caso, por ejemplo, la frecuencia equivale a 2 ciclos por segundo, ¿sí? Aquí vemos algunos elementos entonces propiamente físicos, ¿sí? Donde encontramos que en un segundo, ¿sí? En el tiempo de un segundo, pues podríamos encontrar 2 ciclos que se repiten generando lo que es la propagación del sonido y el tamaño o la amplitud propiamente de este elemento pues va a generar lo que es la vibración de este elemento para registrarlo como sonido como tal, ¿no? Entonces esto responde pues a una longitud propia de onda que se encuentra contenida dentro de un segundo, equivaliendo a lo que conocemos como 2 Hz que podemos percibir en muy poco tiempo, ¿sí? Este elemento que responde a una categoría netamente física va a generar entonces mediante el movimiento de estas moléculas que están en el aire, el viaje del sonido
la proyección pues del sonido hasta nuestros oídos, ¿sí? Nosotros entonces somos capaces de percibir justamente estos elementos gracias a que en muy poquito tiempo se produce una gran amplitud y una muy buena longitud pues de onda. Nuestro oído actúa principalmente como un órgano de tipo analítico. Este órgano analítico pues se va a encargar de recepcionar en primera instancia los estímulos que provienen pues del medio externo y ya en el interior de nuestros oídos, principalmente pues en el oído interno, se va a generar todo un proceso que responde a las particularidades del procesamiento de la información, ¿sí? En este caso, desde ahí, desde el oído interno, este registro va a viajar hacia las cortezas especializadas, principalmente pues las cortezas auditivas primarias, para lo que es la interpretación de ese sonido, ¿sí? El sonido, por tanto, atraviesa en primera instancia lo que conocemos pues como membrana timpánica y esta va a vibrar con el sonido, ¿sí? El tímpano, al vibrar con el sonido, a su vez va a hacer vibrar lo que son los huesos del oído medio, que se denominan pues los osículos. En este caso, los huesitos del oído medio, que conocemos como el martillo, el yunque y el estribo, van a generar a su vez un movimiento específico que van a chocar, ¿sí? O van a generar pues un impacto contra la cóclea. En este caso, el oído interno contiene a los receptores que están localizados justamente en este órgano especializado que vendría a ser la cóclea. La base del estribo presiona lo que es la membrana localizada detrás de la ventana oval, que es esta abertura en la protuberancia ósea que rodea la cóclea, y desde la ventana oval el sonido va a propagarse hasta estos receptores que se encuentran localizados en la cóclea como tal. La cóclea pues forma parte del oído interno y es un órgano que está principalmente lleno de líquido. Los sonidos propiamente van a pasar entonces de un medio aéreo, de este evento físico que era la vibración de este medio aéreo, hacia un medio líquido, el líquido que se encuentra contenido justamente en el órgano de la cóclea. En este momento, pues el sonido que llega hasta la cóclea o hasta este medio líquido es un sonido ineficiente. En el caso de la cadena de huesos o los osículos que estaban contenidos pues en el oído interno, esta cadena va a actuar como un medio mecánico muy eficiente en lo que es la transmisión de la energía. Es decir, los huesecillos van a empezar a golpear uno contra otro y es así que este medio mecánico, ¿sí? Este evento mecánico, físico-mecánico, va a generar un impacto en el medio acuoso o líquido de la cóclea como tal. Ahí podemos ver la distribución del oído, desde el oído externo, pasando por el oído medio hacia el oído interno, ¿sí? Entonces, tenemos esta distribución, digamos, anatómica que nos permite, pues, justamente recepcionar el sonido a través del pabellón, conducirlo hacia el oído medio a través del canal auditivo, llegando, decíamos, en primera instancia a impactar este sonido contra el tímpano. Este movimiento de moléculas que llega hasta el tímpano impacta en él y va a generar un movimiento en la membrana. Esta membrana al vibrar, ¿sí? El tímpano al vibrar va a generar el movimiento, decíamos, mecánico de los huesecillos que están contenidos ya en el oído medio
y que posterior a la vibración de estos huesecillos, al golpeteo pues entre estos huesecillos, se va a generar un impacto en la ventana oval, ¿no? En los canales semicirculares y propiamente desde la ventana oval ya se va a transformar, ¿sí? Esta vibración o este evento mecánico pues hacia un evento que responde a la llegada del sonido hacia el medio líquido que está contenido justamente en la cóclea, ¿sí? En la cóclea es donde se realiza el primer evento neurofisiológico, diríamos, para lo que es la recepción y el procesamiento del sonido como tal. Si vamos analizando los componentes propios de este elemento que es la cóclea, ¿sí? La cóclea pues es un cilindro propiamente que forma una espiral de 2 vueltas más 3/4 y que se va a ir estrechando gradualmente. La cóclea se divide principalmente en 3 secciones. Encontramos dentro de ella pues a lo que compete a la rampa vestibular, a lo que es esta ventana o esta apertura media, y por debajo encontramos a la rampa timpánica. ¿Sí? Si nos vamos un poquito para atrás, pues la cóclea entonces está contenida dentro de esta estructura que vemos acá, que es el caracol. Ahí podemos ver justamente la distribución anatómica de este órgano que es la cóclea y que está pues justamente posterior, ¿sí? Posterior a la ventana oval. La ventana oval va a dar lugar justamente a la proyección y prolongación de la cóclea en esta estructura que parece un caracol, ¿sí? Dentro de la cóclea entonces vamos a encontrar estas rampas propiamente, si hiciéramos un corte, por ejemplo, transversal a la cóclea, nos vamos a encontrar con estas rampas que son 3, digamos, aperturas, ¿sí? 3 espacios propiamente que están contenidos pues en la estructura de la cóclea. Dentro de estas estructuras o de estas 3 secciones que componen a la cóclea, la más importante vendría a ser la rampa media, ¿sí? La rampa media contiene a lo que es un órgano especializado que se encargará, en este caso, de recepcionar el sonido ya en este medio líquido como tal, ¿sí? Y es aquí donde se produce la transducción, ¿sí? El fenómeno de transducción de un evento aéreo mecánico hacia lo que es un momento pues de situación de liberación de la recepción del sonido para la liberación de neurotransmisores, ¿sí? Entonces en esta rampa media, ¿sí? Vamos a encontrar a unas células especializadas, ¿sí? Unas células especializadas en lo que es la transducción del sonido, ¿no? Que van a ejecutar pues el impulso nervioso que va a favorecer el proceso de recepción de la información y de transformación de esta en interpretación del sonido, ¿sí? Vamos a revisar a detalle qué es lo que pasa en esta sección de la cóclea y por qué es tan importante especialmente esta rampa media, ¿sí? La rampa media está llena justamente de líquido, ¿sí? De líquido, y en ella podemos apreciar algunas estructuras muy importantes, tales como esta pequeña estructura rosa o rosácea que estamos observando ahí, que es la membrana tectorial,
¿sí? La membrana tectorial. También encontramos a estas proyecciones que parecen unos pelitos, ¿sí? Unos pelitos como de cepillo, ¿sí? Que están en contacto directo con la membrana tectorial y que se denominan los estereocilios, ¿sí? Los estereocilios a su vez están contenidos dentro de otras estructuras, que es la estructura, digamos, basal de esta sección, que corresponde a las células de soporte que contienen justamente a los estereocilios, ¿sí? Estas estructuras anatómicas propias de esta rampa media de la cóclea son las que generan la transducción, perdón, del sonido en impulso nervioso, ¿sí? Entonces, esta sección es muy importante para empezar a considerar cómo es que percibimos, pues, el sonido, ¿sí? El órgano de Corti, propiamente, es un órgano receptor que está compuesto por la membrana basilar, las células pilosas o las células ciliadas y la membrana tectorial. Entonces, nuevamente me vuelvo hacia atrás y ahí tenemos a esas tres secciones, ¿no? La membrana basilar, que sería esta, que son estas células naranjas que están sosteniendo pues a los estereocilios. Las células ciliadas, que vendrían a ser estas pequeñas proyecciones azules, ¿sí? Y la membrana tectorial, que es esta proyección rosada que estamos viendo ahí sobre pues, los cilios como tal. Las células pilosas están incrustadas en lo que es la membrana basilar por medio de las células de apoyo. Estas células de apoyo que están conteniendo a las células pilosas se denominan las células de Dieters. En este caso, los cilios de las células pilosas, ¿sí? Estos pequeños pelitos, decíamos como cepillitos, ¿sí? O como pequeñas fibritas, atraviesan la membrana reticular, ¿sí? La membrana que está en la base, en la superficie, perdón, de la membrana basilar, y los extremos se unen con la membrana tectorial, ¿sí? Las ondas sonoras que viajan hasta el órgano de Corti propiamente hacen que la membrana basilar se mueva en relación con la membrana tectorial, lo que empieza a generar un vaivén, ¿sí? Un vaivén de movimiento entre lo que es la membrana tectorial y la membrana basilar, aperturando o doblando a las células pilosas, ¿sí? Esta flexión que se produce en las células pilosas va a ser la que va a generar en primera instancia los potenciales receptores de las células nerviosas, ¿sí? Entonces, pensemos que más o menos, ¿sí? La membrana tectorial se mueve en contraposición a la membrana basilar. Este movimiento viene justamente de toda la cadena de eventos que partió desde la recepción del sonido en la membrana timpánica, atravesando pues el movimiento de los huesecillos, atravesando el impacto contra la ventana oval, y la ventana oval pues genera un movimiento en el medio líquido del órgano de Corti, ¿no? El medio líquido entonces empieza a movilizarse y generar un movimiento específico en la membrana basilar y en la membrana tectorial, que decíamos que se mueven en oposición. Si la membrana tectorial, por ejemplo, se mueve de izquierda a derecha, la membrana basilar, por tanto, se moverá de derecha a izquierda, ¿sí? Esta fricción o este movimiento pues contrapuesto genera la flexión de las células pilosas y la apertura de canales especializados en las células pilosas para lo que es la primera generación de los potenciales receptores en estas células nerviosas, ¿sí? Aquí vemos nuevamente cómo está distribuido el órgano de Corti,
¿sí? El órgano de Corti dentro de lo que es la rampa media, y encontramos en una proyección un poco más amplia, pues a la membrana tectorial por encima, encontramos a la membrana basilar por debajo, que contiene a las células de soporte de las células pilosas, ¿sí? Los estereocilios, y estos pequeños cilios que están en contacto entonces con la membrana tectorial, ¿sí? La membrana tectorial responde muy bien a su nombre, ¿no? Tectorial viene justamente de este vocablo, pues que se refiere a movimiento tectónico, ¿no? Más o menos como un pequeño sismo, pues, en este órgano de Corti, ¿sí? Este pequeño sismo, este pequeño movimiento contrapuesto va a generar entonces la primera recepción ya transformada, ¿no? Del sonido en una proyección de potenciales de membrana. Ahí nuevamente vemos igual otra gráfica que nos genera la visualización mucho más específica de la disposición de estos elementos, ¿no? Ahí tenemos a la membrana tectorial, la membrana basilar, tenemos a los estereocilios, que son estas células especializadas, tenemos a los cilios o los filamentos propiamente, que están en contacto con la membrana tectorial y que decíamos atraviesan pues la superficie justamente de la membrana basilar, ¿sí? Y fíjense como los estereocilios ya son neuronas pues receptoras, ¿sí? Son las primeras neuronas receptoras que se encuentran al interior de esta estructura que es la cóclea, ¿no? Entonces ahí podemos ver que estas neuronas receptoras, que son los estereocilios, están en contacto directo, ¿sí? En una primera proyección de contacto directo con lo que es el nervio auditivo, ¿sí? Entonces, cada una de ellas manda proyecciones hacia el nervio auditivo, ¿sí? Entonces, es así como podemos visualizar fácilmente, ¿sí? Cómo se proyecta, pues, justamente el sonido hacia estas células especializadas que ya son neuronitas receptoras. Ahí, bueno, son varias gráficas que estamos observando acerca de la distribución incluso de los cilios, y encontramos también una distribución de las células ciliadas que, por ejemplo, este grupo que corresponde a 3 filas justamente de células ciliadas, en particular responden al nombre de células ciliadas sensoriales externas, mientras que esta proyección que está más interna y mucho más cercana, por ejemplo, a la parte inicial del nervio auditivo, son las células sensoriales más bien internas. Ambos grupos pues están especializados, perdón, en la recepción y en la transducción del sonido. La abertura, que está cubierta pues por una membrana, la ventana oval, ¿sí? La ventana oval va a permitir que el líquido entonces en el interior de la cóclea vaya avanzando y retrocediendo. Entonces decíamos que este vaivén justamente del líquido genera lo que es el movimiento pues de tanto de la membrana tectorial como de la membrana basilar. Decimos que desde la base del estribo que vibra en primera instancia contra la membrana situada detrás de la membrana oval, va a permitir entonces la entrada de las ondas de alta o de baja frecuencia al interior de la cóclea. Y en la cóclea pues se va a generar el cambio del evento mecánico hacia lo que es la contención pues de estas ondas de alta y de baja frecuencia en el medio líquido, y así generando pues el movimiento en primera instancia de la membrana basilar
y posteriormente por este vaivén, pues el movimiento de la membrana tectorial. Las células pilosas como tal, entonces se encargarán o tienen el objetivo de generar la transducción de la información auditiva. Para ello, pues diríamos que las células pilosas propiamente responden entonces a dos tipos de receptores auditivos: las células pilosas externas y las células pilosas internas, que veíamos pues estos dos grupos, ¿no? El grupo de 3 filitas y el grupo de una fila interna. Esto y este grupo pues de receptores propiamente se encuentran dentro y fuera de las espirales cocleares. Estas células pilosas van a contener a los cilios que están dispuestos en fila, donde encontramos pues que en la cóclea justamente estos receptores contienen 3.400 células pilosas internas contra 12.000 células pilosas externas. ¿Sí? Esto es principalmente por la disposición grupal que tienen tanto las células pilosas externas como las internas. Estas células van a formar sinapsis, como veíamos, con las dendritas del nervio auditivo. ¿Sí? Me vuelvo un poquito para poder ver esa disposición. Entonces ahí tenemos a las células pilosas externas y acá tenemos a las células pilosas internas. Y vean cómo son las que establecen las primeras sinapsis justamente con estos pequeños cablecitos verdes que son las proyecciones justamente del nervio auditivo. Aquí vemos cómo se ven muy de cerca los cilios. ¿Sí? Los cilios. En este caso, pues por el movimiento propiamente de la membrana tectorial, pues los cilios se doblan unos contra otros. Vemos que algunos son muchos más altos que otros, ¿no? Entonces, si vemos a un estereocilio, nos vamos a encontrar con esta dimensión. Uno más grande o más alto y otro más pequeñito, muy cerca del primero. Y estos conectados por una especie pues de resorte que vemos aquí, esta especie de resorte que se encarga, que es una proteína, una enzima especializada que va a generar la apertura de los canales para que ingrese el calcio y el potasio al interior de las células pilosas. Aquí vemos una proyección microscópica de la distribución de las células pilosas, especialmente pues las externas, ¿no? Cómo se ve esta distribución justamente en el órgano de Corti. Ahí vemos a las células ciliadas justamente en el oído interno y que están cubiertas pues por los estereocilios que se doblan contra la membrana tectorial. Como bien dice ahí, cuando el sonido entra en el oído y que provoca un impulso eléctrico en las neuronas auditivas. El fenómeno de transducción principalmente responde a que las ondas sonoras van a ocasionar que la membrana basilar y la membrana tectorial se flexionen. Y esto ejecuta una fuerza mecánica muy importante contra este haz de cilios que dobla las células pilosas auditivas. Los cilios contienen, como veíamos en esta gráfica, filamentos de actina, que son esta especie de resortitos que unen los cilios de menor tamaño con los de mayor tamaño y que ejecutan pues un tipo de función, ¿no? Esta actina principalmente tiene o sostiene en su lugar a los cilios y se hallan principalmente pues unidos a los cilios adyacentes. Cuando el haz de cilios se dobla, la actina, ¿sí?, va a generar una especie de acción sobre el cilio mayor, ¿sí?, el cilio más grande, aperturando los canales para generar los potenciales receptores.
¿sí? Ahí vemos la disposición justamente de lo que son los estereocilios, ¿sí? Y cómo estos ya están directamente o son canales pues especializados, ¿sí? Son canales especializados para el ingreso de iones hacia el medio interno del estereocilio, ¿sí? De la célula ciliada, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo justamente la célula ciliada va a hacer sinapsis con las proyecciones del nervio auditivo. Aquí vemos nuevamente una proyección también gráfica de lo que es la disposición de estos elementos de los cuales estamos hablando. Y aquí arriba podemos ver a cómo se ven pues los estereocilios, ¿sí? Dispuestos, decíamos, uno al lado del otro o adyacentes uno con otro, y cómo la actina, ¿sí? La actina propiamente está uniendo pues justamente a los estereocilios. Cuando estos estereocilios, por ejemplo, se doblan, decíamos, se doblan, se flexionan, van a generar, gracias a la actina, la apertura de los canales especializados. En este caso estamos viendo, por ejemplo, cómo el potasio, ¿sí? Gracias al movimiento de los cilios y a la apertura que genera pues, la actina en los cilios, pues el potasio ingresa al interior de la célula ciliada, ¿sí? Entonces, al ingresar al interior de la célula ciliada, justamente, pues se va a generar la despolarización de la membrana de esta célula, generando así en esta, por ejemplo, como vemos acá, la apertura de los canales de calcio, ¿sí? Que dependen justamente del voltaje generado por el ingreso del potasio. Y no olviden que entonces el calcio, al ingresar al interior de la célula ciliada, pues justamente va a ejecutar el trabajo que ejecuta en los botones terminales, ¿no? El movimiento de las vesículas que contienen a los neurotransmisores para generar finalmente el proceso de exocitosis de estos neurotransmisores hacia el espacio sináptico, para que el nervio auditivo se encargue entonces de recepcionar ya el neurotransmisor. Entonces, fíjense cuán complejo es este evento desde lo que es la percepción del sonido que iniciaba en lo que es la vibración, ¿no? Del sonido contra el aire, ¿sí? La vibración del sonido contra el aire, hasta llegar al evento de exocitosis y recepción de los neurotransmisores, ¿sí? Entonces es un evento complejo y que posterior a este todavía queda un camino muy largo de recorrido desde obviamente la recepción del nervio auditivo hasta la llegada hasta la corteza auditiva primaria y las áreas de asociación para entender de qué sonido se trata. Bueno, voy a parar ahí porque todavía nos falta revisar acerca de todo este camino que les digo, este trayecto que falta hasta la llegada a la corteza cerebral. Mariana, sí, lo que decíamos de las redes GABAérgicas, justamente, o del GABA, que decíamos que es el principal neurotransmisor inhibitorio, perdón, existe una relación directa pues de las redes GABAérgicas en la corteza prefrontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la corteza prefrontal nos encontramos justamente con las funciones ejecutivas. En cuanto a las funciones ejecutivas, dentro de las mismas, pues nos vamos a encontrar con un elemento que se llama el control inhibitorio. El control inhibitorio, digamos, relacionado pues con la conducta, ¿sí? Cuando las redes GABAérgicas o el GABA propiamente pues actúa adecuadamente en estas redes frontales o prefrontales,
relacionadas específicamente con el control inhibitorio, entonces entendemos que justamente pues si el GABA tiene los niveles adecuados en esta red GABAérgica localizada en esta sección, pues por tanto existe un buen control o regulación de la conducta como tal, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo qué sé, el niño tiene conductas de tipo, digámoslo así, ¿sí? De tipo desafiantes o de repente conductas que no están bien reguladas, cuando el niño de repente es muy impulsivo, ¿no? Y de repente pues tiene este tipo de conductas descontroladas, se supone que las redes GABAérgicas propiamente no es que no están funcionando bien, sino que todavía no están maduras, por ejemplo, en la corteza frontal, ¿no? Y por tanto, pues el control inhibitorio para regular ese tipo de conductas, pues todavía no está regulando adecuadamente. Pensaríamos más o menos que entonces el control inhibitorio, que es parte del funcionamiento ejecutivo, que está localizado en la corteza prefrontal, responde justamente a la acción de estas redes GABAérgicas como tal. Bueno, probablemente sí hayan varias preguntas y demás, ¿sí? Todo lo que compete entonces a la culminación pues de este curso lo realizaremos la próxima semana. El día, no se olviden, jueves y viernes, ¿sí? Jueves 17, si no me equivoco, ¿verdad? Jueves 17 y sábado 18, ¿sí? No jueves, perdón, viernes 17 y sábado 18, entonces tenemos la clase presencial y vamos a culminar, por tanto, con lo que nos resta para los sistemas sensoriales especializados, ¿sí? Les decía que justamente nos falta aún concluir esta parte de audición, ¿sí? Desde lo que compete, pues, el evento ya de llegada hacia corteza cerebral, y luego vamos a ver, pues, sistemas sensoriales especializados, principalmente visuales, y los somatosentidos, que son aquellos que nos interesan muchísimo también. Entonces, nada. El siguiente, Paula, el siguiente martes y el jueves, pues no, ya no. No se olviden que las primeras 3 semanas sí son de sesión virtual y la cuarta semana ya es de sesión presencial. Entonces, por tanto, martes y jueves de la próxima semana, pues no tenemos clases vía videoconferencia, ¿no? Entonces nos veríamos directamente el día viernes por la noche y el día sábado de 9 a 5 de la tarde, ¿sí? Respecto al trabajo final, donde, ¿quién me preguntó? Ah, Catherine, sí. Estamos justamente con el, con el trabajo, ya se envió el libro a plataforma y también, si no me equivoco, Alain, sí, fue el que nos pasó, ¿verdad?, el libro al grupo y pues nada, hay que leer todo el contenido del libro y realizar principalmente un análisis crítico al libro como tal, ¿sí? Bueno, al texto, pues, al contenido, ¿sí? Del libro. Entonces, ese es el trabajo, ¿sí? El trabajo se entregará, por tanto, hasta el día 19, me parece que tienen en plataforma, y lo comentaremos nada más a grandes rasgos el día sábado en la sesión, ¿sí? Entonces, vayan realizando ese análisis crítico a ese texto como tal. La categoría del número de hojas mínimo que pusimos en plataforma, pues es de 10 planas, ¿sí? 10 planas.
en las cuales ustedes puedan realizar este análisis crítico, ¿no? Como mínimo. Como máximo, pues lo que ustedes requieran. Sí, el análisis crítico al texto y la respuesta a los foros, ¿sí? Son actividades a presentar, como bien dice. Pero sí, son foros. Ay, Robert, ¿qué tal? Qué bueno que me aclara el nombre. Entonces, sí, son actividades que hay que presentar, ¿sí? Que hay que subirlas pues a la plataforma. Bueno, ahora sí, entonces ya nos vemos el viernes a las 7 de la noche.